ser iglesia, columna y defensa de la verdad, la esposa de Cristo, una iglesia santa y una iglesia renovada por el poder del Espíritu Santo, obedeciendo y cumpliendo la palabra de Dios. En esta mañana vamos a compartir acerca de la familia de Dios. Somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre Celestial, Dios es nuestro Creador, y si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dice la palabra allí que nos concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo en la gran familia de Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver una presentación que nos va a hablar acerca de la familia. Y vamos a hacer algunas comparaciones y voy a proseguir. Voy a usar esto como introducción para que podamos reflexionar un poquito. Olvídalo.
qué no podemos ser perfectos como esa familia? Dime, ¿por qué? Mi amor, Dios me ha dado la familia perfecta. A veces miramos y pensamos que la otra familia es mejor que la nuestra. A veces miramos y pensamos que la otra iglesia es mejor que la nuestra. No hay familia perfecta. Todas tenemos distintos momentos, distintas vivencias, distintas experiencias. Pero Dios nos llama y Dios nos ama y Dios quiere que seamos familia. Qué privilegio y qué bendición ser familia de Dios aquí en la tierra, ser parte del pueblo de Dios, ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana se me ha pedido que comparta acerca de la comunión y evangelismo de la familia de Dios. Y cuando hablamos de comunión, cuando hablamos de unidad, voy a los comienzos de la iglesia primitiva, la iglesia modelo, la iglesia allí de Jerusalén. Después de ese primer mensaje, después de haber recibido el Espíritu Santo, allí en Hechos capítulo 2, comienza la iglesia de Cristo. Y una de las cosas que resalta la palabra de Dios y que ya la ha resaltado en esta mañana la joven que ha estado ministrando, era la comunión. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego el pasaje nos habla de cómo era la vida, de cómo era la iglesia en sus comienzos. Y resalta la comunión, resalta que estaban juntos, resalta la unidad en la diversidad. Jesús oró allí en San Juan capítulo 17 por la unidad, que todos sean uno para que el mundo crea. Y es fundamental que nuestras familias estén unidas. Las familias son reflejos de la congregación. Necesitamos familias unidas para tener una congregación, una iglesia unida.
Necesitamos matrimonios fuertes, matrimonios sanos, bien constituidos, para tener una iglesia unida, una iglesia sana, una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo. El mundo nos observa. El mundo nos observa más de lo que nosotros nos imaginamos. Tienen sus ojos puestos en nosotros, nos observan. Y muchas veces la sociedad sabe mucho más de nosotros, de nuestras miserias y de nuestros problemas. Y la sociedad debería conocer a una iglesia unida, a una iglesia que anuncia las buenas noticias, que Cristo vino a traernos salvación, que Cristo vino a traernos vida, que Cristo vino a traernos esperanza, y Él nos da un presente, un futuro, un porvenir y una eternidad maravillosa. La unión hace la fuerza. Los hermanos sean unidos. Una iglesia unida será bendecida. Una iglesia unida será prosperada. Y hermanos, tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios y trabajar y poner todos nuestra parte. Porque esto es responsabilidad de cada uno de nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros y todos tenemos que poner nuestra parte. Aprender a amar, aprender a tolerar, a perdonar, a bendecir, a orar por el hermano herido, por el hermano caído, por aquel pródigo, por aquel que está perdido. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 19. Una palabra de Dios que el apóstol Pablo escribe a la iglesia allí de Roma. Dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Edifiquemos en lo que tenemos en común y no en nuestras diferencias. Y la palabra allí en Efesios capítulo 4 nos habla de aquellas cosas que tenemos en común. Efesios capítulo 4 dice, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántas cosas que tenemos en común? Las cosas importantes, las cosas esenciales las tenemos en común y vamos a enfocarnos en las cosas que tenemos en común. Un Señor, una fe, un Padre. Tenemos un montón de cosas en común y no nos vamos a enfocar en las cosas secundarias. No vamos a enfocarnos en las diferencias, sino que vamos a enfocarnos en aquellas cosas que son relevantes.
aquello que hace la diferencia, que es el Espíritu, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Salvador. Dios nos creó originales. Eres original, no eres una copia. No somos iguales, somos originales, somos únicos, somos diferentes. Lo vemos a veces en nuestras familias. Tenemos 2 hijos y a veces tan distintos. Y así pasa también en la iglesia de Cristo. Dios nos creó originales y diferentes. Dios quiere unidad, no uniformidad. Dios quiere unidad. Es el plan de Dios y es el propósito de Dios. Debe haber esa común unión para que podamos marcar la diferencia, para ser la luz del mundo, para ser la sal de la tierra, para que el mundo crea, para que la gente conozca a Dios, para que la iglesia, que es la esperanza del mundo, sea atractiva y la gente quiera congregarse, la gente quiera escuchar, la gente quiera conocer a Dios. Necesitamos matrimonios unidos, familias unidas, iglesias unidas. No demos lugar al diablo, no demos lugar al enemigo. El enemigo vino a hurtar, a matar, a destruir. El enemigo vino a dividir. Él quiere dividir, él quiere destruir. Y la iglesia de Cristo está llamada a edificar, a construir, a restaurar, a transformar, a hacer la voluntad de Dios. No demos lugar al diablo, no demos lugar al enemigo, sino que demos lugar a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, y vamos a enfocarnos en las cosas que tenemos en común y no en nuestras diferencias. Si a veces cuesta en el matrimonio, ¿o no? ¿O siempre las cosas funcionan de las 1000 maravillas? A veces cuesta en el matrimonio la unión, la comunión. Esto no es algo fácil, pero es algo posible y es algo que Dios espera de su iglesia, que haya comunión y no concentrarnos en conflictos, no concentrarnos en discusiones necias, no concentrarnos en cosas secundarias. Muchas de las divisiones a lo largo de la historia han surgido por preferencias, por personalidades, por interpretaciones, por estilos o métodos. Y tenemos que enfocarnos, hermanos, en el principio. Uno de los principios es alabar a Dios. Y los métodos y las formas pueden ser múltiples, pero el principio es alabar a Dios. En una de nuestras congregaciones cantamos esa media hora parados y dale palma y volumen bastante fuerte. Y en las demás estamos sentados. En una tenemos un montón de instrumentos y en las otras por ahí cantamos a capela, o ahora Eunice me acompaña con el
con el órgano. El principio es alabar, después podemos cantar arrodillados, acostados, parados, levantando las manos. Tenemos que enfocarnos siempre en el principio. Las formas pueden variar, en algunos lugares hasta danzan, están con los panderos. Hay que entender la cultura, hay que entender los tiempos de Dios, los momentos de Dios, las transiciones. No vamos a juzgar, no vamos a condenar porque no es de nuestra preferencia o no nos gusta. Como yo les decía anoche, nuestras hijas están sirviendo a Dios. Las compañeras, los compañeros de ellas están viniendo a la escuela bíblica, están viniendo a la reunión de adolescentes y de jóvenes. Quizá la música esta de Redimidos y de otros tantos no sea de mi preferencia, pero nosotros nos alegramos porque alaban a Dios, tendrán otro estilo, tendrán otra forma, pero ellas sirven a Dios y somos conscientes que a estas nuevas generaciones hay que contenerlos también. Y la iglesia tiene que estar renovada y la iglesia tiene que estar a la altura de las circunstancias. Vamos a enfocarnos siempre en los principios y no en las formas. En una congregación tenemos el alfolí y todos venimos adelante con las ofrendas y traemos y ubicamos las ofrendas en el alfolí. En las demás lo hacemos como lo hacen ustedes. Formas. Y a lo largo de la historia, la iglesia se ha dividido, la iglesia ha sufrido, la iglesia se ha desangrado, muchas veces por formas y no por principios. Y hermanos mayores, hermanos queridos, los bendecimos, los amamos, pero tenemos que tener el corazón abierto, la mente abierta, y tenemos que respetar y tolerar algunas cosas para nuestros niños, para nuestros adolescentes y para aquellos que vienen detrás nuestro. Si no, ellos se van a ir al mundo. ¿Me va entendiendo? Esto es importante. Tenemos que enfocarnos en los principios. Los métodos, las formas varían y van a seguir variando. Y aún más le digo, hermanos, no todas las cosas que por ahí se hacen en mis congregaciones por ahí me gustan. Hay cosas que las hemos cambiado y otras todavía no. Pero estamos orando y trabajando porque somos conscientes de los tiempos de Dios. No quiero ir y forzar y romper y dividir, sino que estamos orando, estamos enseñando, estamos hablando con la gente, conteniendo a los más jóvenes, tratando de que los mayores entiendan y tratando de que los mayores bendigan a los adolescentes, a los jóvenes y a los niños, y que los niños, adolescentes y jóvenes respeten y bendigan a los mayores. Amén. Esto es importantísimo para la unidad. No que estemos murmurando. No que estemos murmurando porque se pararon o aplaudieron o quizás el volumen es un poco mayor. A lo largo de la historia, muchas divisiones surgieron por discusiones necias. Hermanos, el verdadero enemigo es el diablo. Nosotros somos hermanos
Y tenemos que bendecirnos, apoyarnos y orar unos por otros, para que la iglesia de Cristo siga, para que la iglesia de Cristo avance. Les decía anoche, acá hay un tremendo potencial, acá hay recursos, acá hay gente joven, acá hay adolescentes, acá hay profesionales. Toda esta gente ocupada y sirviendo a Dios, no solamente dentro de los templos, sino principalmente fuera de ellos, marcará una influencia, marcará una transformación y marcará un crecimiento y un avance tremendo de la iglesia. Amén. Pero la cosa está afuera. Tenemos que estar unidos, tiene que estar consolidada la unidad, el amor, tener el corazón abierto, la mente abierta, la guía del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la plenitud de Dios. Estar unidos, estar firmes como iglesia, para luego la otra parte, primero comunión, primero unidad, y luego va a haber evangelización, luego va a haber proclamación de las buenas nuevas. Pero muchas veces nos ocupamos solamente de lo interno, de lo no esencial. Y la iglesia que no evangeliza se fosiliza. Y vemos acá que en Hechos capítulo 2 dice la palabra que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y yo anhelo esa iglesia. Yo quiero eso para mis congregaciones. Yo quiero eso, el obrar de Dios. Quiero ver el crecimiento de Dios. Quiero ver la expansión de Dios. Unidos, comunión con Dios, comunión con nuestros hermanos. Y si estamos bien con Dios, si hay una correcta, una buena relación con Dios, vamos a estar bien también con nuestro prójimo. Muchas veces el problema no son los métodos, sino el problema está en el corazón. El problema es espiritual. Y el enemigo se hace la fiesta y perdemos de vista la tarea, perdemos de vista lo que Jesús dejó, la gran comisión, el gran mandato, la gran misión, la gran tarea que muchas veces es la gran omisión. Allí en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, está el mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Le cuento nuestra experiencia. Dios nos llamó y hemos a lo largo de estos 25 años de ministerio, de servicio, hemos trabajado muchísimo con los niños a través de las horas felices. Lo hemos hecho allí en el Colorado, lo hemos hecho allí en el barrio 2 de Abril, lo hemos hecho en Villa 213, lo estamos haciendo en 25 de mayo. El trabajo con los niños
si llegamos con el evangelio a los niños, hay posibilidades que sean cristianos toda una vida. Y cuanto antes conozcan los niños el evangelio, mejor. Y estamos trabajando, hermanos, estamos trabajando allí en el Templo Central, en el barrio Camping, en el barrio Nuevo, en el barrio La Terminal. Hemos inaugurado 2 templos, tenemos 2 para inaugurar. Y esto, nosotros tenemos ese llamado y Elisa lo hace muy bien. Ese trabajo de formación, de capacitación, de seguimiento con las maestras y los colaboradores de las horas felices, de la escuela bíblica. Nos encontramos por allí con un problema que cuando llegaban a la adolescencia se nos escurrían. Gracias a Dios en este último tiempo estamos logrando que esos niños que llegan a la adolescencia, un grupo esté quedando y se estén congregando y estén conociendo a Dios. Les cuento nuestra experiencia. Una es el trabajo con los niños y otra experiencia muy bendecida, hermanos, es el trabajo en el hospital. Estamos visitando el hospital todas las semanas. Las hermanas tenían mucha fe, arriesgaron muchas veces en los tiempos de pandemia, pero se comparte la palabra, se comparte el evangelio en el hospital. Se bendice con dinero, con medicamentos, con ropa, con calzados. La predicación no solamente son palabras. El evangelio no solamente es palabra, sino que es poder de Dios y hay que acompañarla con estas cuestiones prácticas. Porque cuando alguien tiene que venir a Oberá y no tiene el dinero para acompañar a ese enfermo, no alcanza, hermanos, con orar. Hay que poner la mano en el bolsillo. Y las hermanas del equipo siempre, hasta ahora, ellas hicieron esa inversión. Yo les digo, pidan a la caja, pero las hermanas están sembrando maneras de compartir el evangelio, de anunciar las buenas nuevas. También un trabajo importante es con los ancianos. No los dejamos desamparados, sino que los atendemos, los bendecimos, los visitamos y tratamos de honrar a aquellos que nos han honrado, a aquellos que nos han bendecido, a aquellos que han estado antes que nosotros. Es importante esta tarea. Comunión y evangelización. El Señor espera una familia sana, una familia poderosa. El Señor espera que haya multiplicación. El Señor espera que haya crecimiento. Hermanos, y cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, cuando hacemos lo que Dios nos envió a hacer, hay una cosa que es inevitable con el paso del tiempo, con el paso de los años, que es la bendición de Dios y el crecimiento de Dios. A veces pasamos tiempos difíciles, a veces nos vemos los resultados inmediatamente. Pero una cosa que he aprendido, hermanos, a veces hemos llorado y sufrido porque no veíamos los avances y el crecimiento, toda la movilización, toda la inversión, todo el trabajo, pero aprendimos una cosa, que Dios premia y Dios bendice a aquel que es fiel, aquel que es obediente, aquel que hace su voluntad. Y hemos visto después en poco tiempo cómo se desata la bendición de Dios y cómo cosas que quizás estuvieron trabadas
atadas en el ámbito espiritual, en poco tiempo se desatan y Dios bendice y llega la gente nueva. Y a veces 1 o 2 familias nuevas que llegan a la iglesia te cambian la economía de la iglesia. Y después sobreabundan los recursos. Lo hemos visto, lo hemos experimentado. Comunión, evangelismo. Y será predicado este evangelio hasta los confines de la tierra y luego vendrá el fin. Tenemos esta tarea, hermanos, tenemos esta responsabilidad. Y Dios oró por la unidad y Dios nos dejó este mandato y Dios dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que embarcarnos. Tenemos que aventurarnos, tenemos que hacer cosas nuevas, tenemos que hacer cosas que no hemos hecho. No podemos seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados nuevos. Tenemos que hacer cosas nuevas, tenemos que arriesgarnos. Nosotros nos hemos arriesgado muchísimo en este tiempo de pandemia, pero hemos visto también la bendición de Dios, la protección de Dios, la fidelidad de Dios y el crecimiento y el mover de Dios y el respaldo de Dios. Cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, hay un respaldo de Dios. El infierno se levanta, el enemigo se enfurece. Hemos pasado por tiempos muy duros, de mucha lucha espiritual, de mucha guerra espiritual. Y así como la iglesia ahora, hermanos, nosotros percibimos que los hechiceros, los macumbas y toda esa gente estaba haciendo trabajo en contra nuestra. Dios ha puesto en muchas oportunidades su mano y nos ha librado de accidentes. Estuvimos ahí. Hay una lucha espiritual, hay una guerra espiritual. Pero nos concentramos en que Dios está con nosotros. No estamos solos. Tenemos el respaldo de Dios. Y yo me quiero gastar y me estoy gastando para hacer la voluntad de Dios. El precio es alto. Son muchas horas de trabajo, son muchas horas de esfuerzo, son muchas necesidades. Les decía a algunos hermanos, 200 familias, 1000 personas. Constantemente pasan cosas. Y hay que estar. Hay que pastorear. Hay que acompañar. Pero Dios es fiel. Y Dios está con nosotros. Y Dios también nos va a recompensar. Y Dios también nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Iglesia, sigue avanzando. Iglesia, sigue trabajando. Iglesia, sigue disfrutando de la comunión, de la hermandad, del perdón, de la reconciliación. Porque a veces hay que pedir perdón. A veces hay que reconocer que nos equivocamos. Hay que hablar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Unidad, comunión, evangelismo, la proclamación de la palabra. Hay muchísimas personas en Oberá que todavía no conocen a Cristo. Y ustedes son los hombres y las mujeres de Dios que deben cumplir esa tarea de heraldos, de anunciadores, que con amor, compasión y pasión por las almas perdidas. Necesitamos recuperar esa pasión por las almas perdidas. Tenemos que llorar
con los que lloran, tenemos que reír con los que ríen, tenemos que estar presentes. Una iglesia sana, una iglesia viva, una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga. Esa es la iglesia que el Señor Jesucristo volverá a buscar. Y anhelamos ser parte de esa iglesia. Y para que esto ocurra, todos tenemos que poner nuestra parte. No solamente los pastores, no solamente los líderes, sino cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Animo, hermanos, a seguir adelante. Me alegra poder verlos. Me alegra poder reencontrarnos con muchos de ustedes después de muchos años, de mucho tiempo. Algunos de ustedes no han cambiado, son lo que eran hace 20 años atrás. Algunos sí han cambiado. Se nos han caído los cabellos, ha cambiado el color de nuestro cabello. Algunos se han agrandado un poquito, otros no. Pero qué bueno que podamos estar juntos y qué bueno lo que decía el pastor Torres. Que podamos sentir esa unidad, que podamos sentir esa comunión, que podamos sentirnos parte, que podamos sentirnos pueblo, que podamos a veces hablar y exponer y presentar distintos puntos de vista, pero con amor y con respeto. Anoche lo hacía con un hermano y somos hermanos y nos bendecimos y qué bueno es eso, nos hace bien. No estamos para confrontar, estamos para bendecirnos, para escucharnos y para sumar. No para dividir, no para restar. Tenemos que aprender, guiados por el Espíritu Santo, a trabajar para que haya multiplicación y no división y no perdamos gente. Que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe. Amén. Vamos a compartir una proyección. Los 5 errores más comunes que cometemos al evangelizar. Y sí cometemos errores, tanto tú como yo los cometemos. Pero te voy a contar hoy cuáles son esos 5 errores comunes que todos cometemos a la hora de hablarle a alguien acerca de Jesús. En la comodidad de donde estás y en la comodidad de donde yo estoy, te voy a contar cuáles son esos 5 comunes errores a la hora de evangelizar. Error número 5. Y sí, vamos a empezar de atrás para adelante. El error número 5 es no tener un plan. Normalmente pensamos que salir a evangelizar es solamente eso, solamente salir y hablarle a la gente como cualquier cosa, y resulta que para esto, tanto como para todo lo demás en la vida, necesitamos tener un plan. Y sí, te estarás preguntando de qué se trata, y es como si fueras a una pelea de boxeo, te metes al ring y resulta que ni siquiera sabes cómo pelear o te vas vestido en pijamas. Eso es uno de los errores, no tener un plan. Debes siempre tener una lista, digamos que un orden de lo que vas a hacer, cómo vas a entrar a hablarle a la persona, en qué lugar lo vas a hacer, cuáles son los puntos que debes tocar. Todo esto debe ser un plan elaborado que debes tener de antemano para poder salir a evangelizar. El error número 4, y es que muchos han fracasado al compartir a Jesús porque se van sin prepararse espiritualmente. Y sí, no puedes hacerlo en tus propias fuerzas. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Porque nadie puede dar de algo que no tiene. Así que obviamente en primer lugar está conectarte con Dios, pedirle al Espíritu Santo que te guíe, que te oriente y que sea la persona que se encargue de hacer la obra que le corresponde, así como tú te vas a encargar de hacer la que a ti te corresponde. Por ende, entonces, debes ejercitarte espiritualmente para que puedas hacer un trabajo de evangelización efectivo. Error número 3. Y este error creo que es uno en el que hemos incurrido todos. Y se trata nada más y nada menos que de hablar más de la cuenta. Y dirás, bueno, pero es que quiero contar todo acerca de Jesús, y resulta que está bien que cuentes todo acerca de Jesús.
Pero el problema está cuando empiezas a contar cosas que no tienen nada que ver con el mensaje de Jesús. Cuentas qué pasó en tu día, cuentas qué pasó en el día de ayer, cuentas 1000 cosas que nada tienen que ver y esto lo único que te lleva es a hablar más de la cuenta. Y esto lo que hace es que aleja por completo a la gente y simplemente los aburre. Entonces por eso es necesario que tú y yo tengamos en cuenta que debemos decir lo necesario, lo que la conversación nos vaya llevando y en lo que veamos que la otra persona tiene interés. Es como cuando tienes una conversación con uno de tus amigos. Tú sabes que le interesa y sabes que no. Entonces de esa misma manera podemos entablar una mejor conversación y una forma mucho más sencilla de relacionarnos con la otra persona que está recibiendo el mensaje de Jesús. Error número 2. Y se trata nada más y nada menos con desanimarte con el primer no. Vas a encontrar resistencia, vas a encontrar personas que quizás no están interesadas en este mensaje. Y quizás te vas a encontrar también con personas que simplemente vas a sentir que te están rechazando a ti. Y no es contra ti, no debes tomártelo como personal, porque definitivamente no estás llevando tu mensaje, no estás llevando algo que hiciste tú. Estás simplemente tratando de darle a alguien una esperanza de vida, una forma de conocer el amor más grande de todo el planeta. Y por ende no debes desanimarte. Vas a encontrar, sí, como te decía, resistencia, vas a encontrar personas que son renuentes al mensaje que estás diciendo. Pero eso simplemente debe motivarte mucho más a llevar este mensaje a donde quiera que vayas, porque definitivamente el mundo está esperando por ti. Hay gente que necesita de Dios y tú serás ese mensaje que puede acercarlos a Jesús. Y el error número 1, y creo que es quizás el más importante, y es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Normalmente dejamos para el último momento el tema de evangelizar porque nos ocupamos con las tareas del día a día, nos ocupamos con cosas que incluso consideramos que son más importantes para hacer. Y resulta que esto nos está alejando cada vez más del propósito de evangelizar, del propósito de tocar cada vida que se nos acerca o cada vida que nos rodea con el mensaje del amor de Jesús. Así que el día de hoy yo te invito a que este error no lo sigas cometiendo. Vamos a tratar de que si tienes la oportunidad en primera instancia y de primera mano, la tomes y enseguida la aproveches. Si tengas la oportunidad de hablar con esa persona y entregarle un mensaje que hoy puede cambiar su vida porque Jesús ya cambió la tuya. Recuerda escribirnos en los comentarios qué opinas y compartir este video con todos tus amigos. Será todo una aventura, será todo un aprendizaje, pero guiados por el Espíritu Santo y teniendo la actitud de aprender más de Dios y de aprender aún de las circunstancias y de los errores cometidos, vamos a poder avanzar y vamos a poder ir por más y vamos a poder llevar la palabra de Dios. Familia de Dios, familia de la fe, queridos hermanos, pónganse de pie. Vamos a cantar un coro de adoración. ¿A quién iré? Vamos a cantar un coro de adoración. Familia unida, firme. Dios está con nosotros. Lo mejor está por venir. Lo mejor está viniendo. No te desanimes. No te desalientes. No te conformes. Tenemos que ir por más. Nuevas metas, nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades. Dios está con nosotros.